Considero que vivir es un derecho, no una obligación. Ramón Sampedro. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, colaboradores, escuchas. Vamos a dejar un poco ese lado eso de ligera, ligeros, porque ya llevamos 4 temporadas en esto. El tema de hoy es un tema que, si bien polariza a mucha gente, es importante hablarlo, es importante tenerlo en la mente, es importante tomarlo en cuenta y que conozcamos los deseos de toda la gente que esté a nuestro alrededor, porque noticia, lo único que tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. Y así comenzamos con este tema de la eutanasia. ¿Pero qué es la eutanasia? Algunos tenemos idea, pero siento que las definiciones nos ayudan un poquito más a saber exactamente de qué se trata esto. Según el Oxford Languages, es un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Sí o sí, es una persona que está en el camino a la muerte definitiva y no hay nada que hacer por ella. Es bien importante entender este punto. Se habla de una muerte sin dolor, sin molestia o sin sufrimiento físico. Para la persona que se va, se despide y es la que decide. La eutanasia es la intención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. Esto es tanto en humanos como en animales. Si a algunos nos ha tocado esta decisión de vida, iba a decir desgraciada decisión de vida, pero creo que es cuestión de perspectivas, de tener que dormir a alguno de nuestros animales, y duele la ausencia, y duele el que ya no estén, y duele el tener que decidir algo que tendría que ser natural. Yo creo que es una decisión de adultos mayores, de zapatitos de gente mayor, con el fin de que ese animal que tanto nos dio no sufra y tenga un lugar más tranquilo y ya no esté aquí por necesidad de los humanos, sino ser justos con esto. Y si en animales cuesta mucho trabajo, no quiero ni pensar con humanos y más con gente querida. Pero por eso es importante este tema a tratar. Saber qué quiere la gente, respetar aún a pesar de nosotros lo que dice la persona, tener conocimiento y dejárselo saber nosotros a nuestros seres queridos. Creo que esto ayudaría mucho también a estar un poco más tranquilos o a no andar cargando de más, hablando de ligeras de equipaje. Viene del griego eutanatos, que significa buena muerte. Eu, buena, y thanatos, muerte. Acuérdense que platicábamos también de la tanatología, que es el estudio de la muerte, y tiene 2 clasificaciones. La primera es la eutanasia activa. Aquí hay una acción deliberada para provocar la muerte. Hay alguna aplicación de un medicamento, hay alguna intervención física, alguna acción para que se lleve a cabo la eutanasia. Y la eutanasia pasiva, que en mi personal parecer y en mi juicio de valor, me parece muy ruda. Y es el omitir acciones o medios para sostener la vida. Un ejemplo, si una persona está muy mal y se está deshidratando y puede morir de deshidratación, se abstiene la acción de darle agua. Es decir, se le deja ir para abajo, se les deja morir, hablar las cosas como son y no se hace nada al respecto. En ocasiones, a la eutanasia también se le llama suicidio piadoso. Esta palabra que está llena de juicio de valor, pero también se le conoce como suicidio piadoso, si alguna vez han escuchado este término. En México no es legal la eutanasia. No está como tal en la Constitución mexicana que esté prohibido, pero sí lo prohíbe la Ley General de Salud. En México está prohibida, pero hay una cosa que se llama Ley de Voluntad Anticipada, que no nada más está permitida y está legislada, sino que es algo que ustedes pueden hacer con su abogado y un poquito más adelante vamos a tratar exactamente de qué va esto. En octubre del 2020, la UVM, la Universidad del Valle de México, hizo una encuesta llamada Hacia una muerte digna,
Mexicanos a favor o en contra de la eutanasia. Y desde aquí los voy a poner a pensar si ustedes estarían en contra, estarían a favor, para que vayamos masticando esto ahorita que estamos acompañaditos y que escuchen mi voz con ustedes, que los va guiando a través de donde sea que vengan manejando en su casa o en el baño, porque es una decisión que tenemos que tomar en un momento determinado, que ahora ya hay una ley que podemos firmar para hacer valer esta información y que tarde o temprano se trata de que la gente que esté al lado de nuestro ataúd, al lado de nuestra cajita, no sufra tanto o sepa, entienda y sienta cuál fue nuestra última voluntad. Una vez platicaba con alguien que decía, no, es que a mí no me importa que hagan con mi cuerpo porque yo el día que me muera, listo y ya no. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos ser tan obtusos y no podemos ser tan ególatras de decir, el día que yo me muera, los demás a ver cómo le hacen. Es una situación de empatía. Si el COVID nos dejó algún aprendizaje es que cualquier persona puede tener una complicación y cualquier persona puede dejar de vivir de un segundo a otro. Creo que esto es importante hablarlo con la familia. Creo que los mexicanos luego tendemos a no tocar estos temas, pero así celebrar el Día de Muertos y sí poner los altares y tal, pero es algo que se tiene que hacer. Como dicen los gringos, solo tenemos dos cosas seguras, pagar impuestos y la muerte. En esta encuesta del 2020 de la UVM, que les preguntaban los mexicanos, ahora sí que si estaban a favor o en contra y por qué se abstenían, el 72% de los encuestados dijeron que la eutanasia debería legalizarse. Hay muchos países en el mundo que ya tienen legalizada la eutanasia como tal. Y el 52% dice que debería contemplarse en la ley el suicidio médicamente asistido. Esto es una eutanasia activa. En los países que está legalizada la eutanasia, no crean que es nada más así de pues ya me muero y listo. No, tienen un acompañamiento obviamente médico, de su médico tratante, tienen un acompañamiento psicológico, no nada más para el paciente, sino para la familia o la gente que lo acompaña. Tienen también que pasar muchísimos test médicos, muchísimas cosas, muchísimas personas, médicos diferentes, para que se entienda que es una enfermedad incurable y de verdad se puede aplicar esto. No crean que son enchiladas así como normal. Pero bueno, vamos viendo en nuestro país qué es la ley de voluntad anticipada, cosa que sí podemos hacer algo al respecto. Es un documento en donde se expresan las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentra alguien, una persona, en una situación en la que por las circunstancias que ocurren no puede expresar personalmente su voluntad. Si tuvieron un accidente de tránsito y están inconscientes, si pierden el habla, si esto hace la ley de voluntad anticipada, es literal dejar tus deseos por escrito, esto se notaría y se informa a ciertos lugares cuando hay este tipo de cosas para que se pueda literal leer la voluntad de la persona y llevar a cabo. En este documento pueden designarse uno o dos representantes que será el interlocutor de la voluntad con el médico. Es decir, en ese papel pones, y dejo a mi sobrina Cuquita a que le diga al médico cuáles fueron mis deseos, que me intuben o no me intuben, que me hagan RCP o el carrito rojo, que me regresen a la vida. Todo esto está estipulado, está por escrito y hay una persona que dispuesta está a hablar con el médico a decir, es que mi tía decía que no quería que la entubaran. Si bien no son enchiladas y si bien son decisiones de vida y decisiones muy fuertes, hay que tomarlo en cuenta si deseamos en algún momento tener esta voluntad anticipada. Como ya les decía, se firma ante notario y se manifiesta la forma en la que se desea ser tratado frente a una enfermedad terminal o un accidente. Queda por escrito, se debería de respetar y se debería llevar a las consecuencias. Esto obviamente depende que la familia sepa y de saber que ellos anuncien o que ellos compartan que existe una ley de voluntad anticipada. La decisión de una persona de ser sometida o no a medios, a tratamientos, a procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida
cuando esta persona se encuentra en una etapa terminal o con un accidente, como ya decíamos, trata de proteger en todo momento la dignidad de la persona. Y repito, son deseos expresamente hablados de una persona sobre qué quiere que se le haga, o importante, pasivo, ya lo hablábamos, qué no quiere que se haga en este momento determinado de su vida. Esto que les acabo de leer es del artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada de Ciudad de México, en ese entonces era conocida como Distrito Federal. La voluntad anticipada, fíjense bien, esto es súper importante comprenderlo, no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos, ofrece acompañamiento al paciente sin intervenir médicamente durante la última etapa. No se va a prolongar la vida. No se va a decir, ay, no, ya desconéctelo, porque de aquí a que dura 2 días. No, mejor ya desconéctemelo y listo. Hay que tener cuidado en eso. No prolonga ni acorta la vida. Simplemente respeta la voluntad de la persona que esté a punto de graduarse. Un dato importante que no voy a entrar más en el asunto porque sí es un poco más escabroso. Si es un menor de edad la persona, son los padres o tutores o legales guardianes los que son responsables de la decisión. Sí se puede dejar un documento, pero no se considera una ley de voluntad anticipada por no ser mayor de edad. Es importante entenderlo. Les platicaba que hay 7 países en el mundo, próximamente 8, que han logrado legalizar la eutanasia activa. Recuerden, hacer algo al respecto, que haya una acción para ayudar al bien morir, como se le conoce en la eutanasia. Son los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, obviamente Canadá, España y Nueva Zelanda. Y Portugal está en el 2022, está a punto de pasarla ya como ley, no nada más como petición. ¿Es justo o no es justo? Y aquí nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Para quién? ¿En qué momento? Vamos pensando estas preguntitas nuevamente. Al mexicano nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte, de alguien que queremos, de pérdidas, de, oye mamá, ¿tienes un servicio funerario contratado? ¿Cómo le preguntas a tu madre si tiene eso para resolver y tal? Y somos de último momento para varias cosas, pero sobre todo para esto. Entonces, en el momento que necesitamos un servicio funerario, estamos corriendo de un lugar a otro pagando cosas estratosféricas y un lugar y sí, y el nicho, y si lo vamos a enterrar, y y el servicio, y las flores, y la foto, y la música, y bla. Porque no solemos hablar de esto, no solemos tener el estómago de decir, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Un día platicando con mis papás, mi mamá lo tomó en cuenta y dijo, tienes razón, creo que si algo les puedo ahorrar a ustedes como mis hijos es decidir eso. Y se puso las pilas, buscó, entonces ya tenemos qué hacer, qué no hacer, qué incluye casi, porque me puse a leer el contrato y le dije, Rosario, ¿incluye cajita de las cenicitas o te tiro nomás al parque? Ella habló, total que lo tenemos todo claro y creo que es, si bien un tema que da mucha desesperanza porque queremos creer que todos vamos a ser eternos, creo que en el momento de la pérdida es algo que tendríamos que haber tratado antes. Y yo agradezco que mis adultos responsables, aunque yo tengo 41 años, hayan tomado estas decisiones porque en ese momento es cargar con tu pérdida y no cargar con tu pérdida y dónde lo vas a enterrar. Y si la misa, y si bla, 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 bla. Es muy contradictorio que los mexicanos no hablemos de la muerte y no hablemos de estas cosas cuando el día que más celebramos es el Día de Muertos. Cuando hacemos los altares y hablamos con nuestros muertos y vamos y les limpiamos las tumbas y comemos encima de ellas y festejamos y mariachi y tal. Esto tiene que ver, en mi perspectiva, porque somos muy religiosos y somos mucho de la vida eterna y somos mucho de pensar subjetivamente en que sí, cuando llegue ya veré y estaré preparado, pero ni se habla y llega y no estamos preparados. ¿Qué hacer al respecto? Comenzar a hablar de esto. La no eutanasia en México, pero la voluntad anticipada.
El igual no dejo algo notariado porque no estoy dispuesto a pagar 2,000 pesos por una cartita que a lo mejor nadie sabe que existe. Igual eso no estoy dispuesto, pero sí hablar con nuestras personas de qué pasaría si a mí me llega a pasar algo. ¿Qué quisiera que se decidiera sobre mi cuerpo? ¿Qué quisiera que se me conectara, que no se me conectara, que sí se me diera oxígeno? Porque luego dicen, no, 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 ya déjalo morir, quítale el oxígeno. No, se ahoga. Simplemente deja que se vaya apagando, que se vaya consumiendo con los cuidados posibles para que la persona no esté mal. Y eso, señores, tenemos que hablarlo tarde o temprano. Vamos a un test con sello ligera de equipaje. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia como tal? ¿En qué casos justificarías este procedimiento? ¿Y en quién justificarías este procedimiento? Última pregunta. Si alguien te lo pidiera, ¿cumplirías con este acuerdo? ¿Serías capaz de tomarte el estómago con las 2 manos y llevar a cabo el deseo de esa persona, aunque esa persona sea tu propia madre, la persona que más quieres en el mundo? ¿Seríamos capaces de llevar su voluntad hasta las últimas consecuencias? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que preguntarlo hoy que estamos de buenas, que estamos distraídos, que quizá no tenemos que tomar esa decisión. Yo siempre he pensado que hay que tomar decisiones en frío para que en el momento en que se tomen en caliente tengamos ciertas cosas entendidas o ciertos patitos en fila para algún lado. Mientras piensan esto, les voy a platicar el caso de Ramón Sampedro. Es un caso muy, muy, muy sonado sobre la importancia de legalizar la eutanasia, en este caso en España, que como les decía, hoy por hoy es uno de los 7 países donde es legal en el mundo. Ramón Sampedro fue el primer ciudadano español en solicitar la eutanasia o, como también se le conoce, el suicidio asistido. Él queda parapléjico cuando tenía 25 años, era un marinero, trabajaba pues en embarcaciones y todo esto, y queda parapléjico. ¿Qué significa esto? Que no tiene movimiento del cuello para abajo, está paralizado del cuello para abajo. Obviamente es no total lo que le sigue de dependiente de la gente que lo rodea para tomar algo, para moverse, para las necesidades básicas, diría Maslow. A los 25 años está él en uno de sus días de descanso, obviamente en la playa, porque el ser marinero vive cerca de la playa, y se tira de cabeza al mar, jugando con sus cuates, en la playa de Asfumas. Se rompe la 7ª vértebra al chocar contra una roca. Logran sacarlo del agua, logran rescatarlo, se lo llevan al hospital, casi lo dan por muerto. Resulta que queda vivo, pero en sus palabras, inutilizado para el resto de la vida. Después de 30 años de vivir impedido, inmóvil, de vivir literal dependiendo de que alguien llegara y que estuviera a su lado para las cosas más básicas, hasta rascarse la nariz, toma las riendas de lo único que le queda por decidir, su propia muerte. Está incapacitado físicamente para cometer suicidio, no se puede parar y tomarse un veneno o tirarse otra vez al mar en las rocas a ver si así ya se lo llevan. ¿Y qué hace? Pues no tiene nada más que pedirle eutanasia en España, cosa que le niegan en repetidas ocasiones. Recurre él a varias instancias legales y nunca lo dejan cometer eutanasia legalmente hablando. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él cuando ya está decidido, después de 30 años de estar postrado en la cama, hacer algo al respecto? Y busca en las leyes, y obviamente como él aplicaba para ver si le legalizaban su caso, que se puede hacer como un caso como tal, llevarlo a la corte y ver qué consecuencias tiene, se cansa de esto y decide tomar por su propia mano la decisión de muerte que ya tanto había pensado. Lee las leyes, ve qué se considera legal, sabe qué se considera ilegal, y él logra esto. Busca a 11 de sus mejores amigos, 11 de las personas más cercanas que tenía, y a cada una le hizo un encargo diferente. El primero fue a comprarle cianuro. La otra persona hizo cálculos en su casa sin tener cerca el cianuro,
sobre la porción adecuada para quitarle la vida. La siguiente persona traslada el veneno hasta la casa de este hombre. Otro diferente le pone agua al veneno en un vaso y lo deja en la cocina. Otra persona le pone una pajilla, como dicen los españoles, le pone un popote y lo deja en la misma mesa. Otra persona lo acerca a su cama y después se supo quién fue la persona que le coloca el popote en la boca, porque lo único que podía hacer era tragar y deglutir, para que esto pase. Esta misma persona, la persona que le pone el popote en la boca, antes de hacer esto, graba un video con el que él se despide y deja muy en claro la situación en la que está y cómo está viviendo. Y esto se los leo literal. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a morir a escondidas, como un criminal. El proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen ninguna delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Cada persona hizo una parte. Cada persona llevó a cabo una pequeña acción que legalmente nunca constituyó un delito como tal, ni se les pudo imputar que hubieran matado a nadie. Y él fue muy puntual en esto. Con este tipo de cosas, esta mujer, que era la pareja con la que vivía, le pone el popote en la boca, se despide de él, deja la grabación al lado de él y ella se va. Y hasta que ella se va, él no empieza a sorber poco a poco este cianuro en agua que le habían dejado. No hay nadie con él, nadie sabe la hora de muerte, entonces no hay responsables porque él tomó cartas en el asunto y bebió su propio veneno, haciendo justo lo que él necesitaba en ese momento. Ahora les pregunto otra vez, ¿es justo tener a alguien vivo, entre comillas, en un estado así, por el simple hecho de que lo vamos a extrañar, por el simple hecho de que sea nuestro familiar, por el simple hecho de que esa persona esté ahí y no nos sintamos culpables de haberle negado la vida? Y si es esa persona quien pide la muerte, y les platico una cosa muy personal. Mi abuelo, que es y sigue siendo toda mi adoración y la persona a la que más admiro y la persona en la que yo veo que fue llegar alto y que fue hacer hasta que duela por las demás personas, él nos decía los martes que íbamos a verlo. Me decía, pídale a Dios que ya me muera. Y yo le decía, abuelo, pero ¿todavía me tengo que casar y tienes que ir a mi boda? Tenía yo 18 años. Y volteaba y me decía, ¿y ya tienes novio? No, abuelo, y ni prisa. Entonces me sonreía, me apretaba la mano y volteaba a ver un cuadro que tenía de mi abuela y le decía, es que tú dijiste que me ibas a llevar. Y tú dijiste que íbamos a irnos juntos y que el primero que se fuera iba a venir por el otro. Y aquí me tienes y no me has cumplido. ¿Es justo dejar esas personas en nuestra vida por el simple hecho de que las vamos a extrañar o que nos parece importante irlos a ver una vez a la semana, que ya no vean, que ya no escuchen, que ya no se puedan valer por sí mismos? ¿Es eso justo? Dice también Ramón Sampedro, y cito, considero que vivir es un derecho, nunca una obligación. He sido obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance de este camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. ¿Qué es lo justo? ¿Para quién y cómo consideramos que algo sea justo? ¿En qué condiciones está una persona o tiene que estar para que sea correcto dejarlo ahí a su muerte o dejarlo ahí a su vida, que aún es más fuerte? ¿Qué decides tú para el resto de tu vida? ¿Qué decides tú de cómo terminar, de cómo decidir, de cómo vivir tu vida? Eso lo hacemos diario. Pero les quiero dejar con una pregunta todavía más importante. ¿Qué decides tú para el principio de tu muerte? La gente que esté contigo,
la gente que termine sus días contigo, la gente con la que termines tus días, va a estar ahí, va a estar sufriendo tu presencia quizá más que tu ausencia. No creo que haya algo más triste y más desgarrador que ver cómo alguien está sufriendo día y noche y no se puede hacer algo al respecto. Me parece, en perspectiva ligera de equipaje, que debería ser legal que la gente decidiera por su propio cuerpo, que decidiera su propia vida y, más importante, que pudiera decidir sobre su propia muerte. Imagina que tuvieras tiempo de despedirte de tu gente. Imagina que te dijeran, te mueres el día 28 de septiembre del 2058. Imagina que tuvieras toda esa oportunidad para vivir tus días, tus relaciones, tus sensaciones, conscientemente de que tienen una fecha de caducidad. Quizás seríamos más conscientes, quizás seríamos más felices y quizá aprovecharíamos más y dejaríamos pasar menos las oportunidades de ser felices. Esto acaba de pasar en Colombia. Se le permitió a una mujer tener una eutanasia, una muerte digna, como peleaban sus familiares. Tenía día, tenía hora, estaba muy contenta porque tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal que no había forma de curar bajo ninguna circunstancia. Le dan la fecha para la eutanasia, iba a ir a un hospital y se iba a aplicar un medicamento con todos sus médicos y con toda la asistencia legal que esto requería. Eso iba a ser un domingo. El sábado le dicen que no puede seguir adelante y que tiene que cancelar su proceso de muerte. Hay que ser consciente de nuestras decisiones, pero hay que ser legalmente capaces de llevarlas a cabo. Sé que no fue un capítulo muy feliz, pero es algo en tomar en cuenta y es algo para platicar con la gente. Si algo nos deja claro esta pandemia que vivimos, es que nada es para siempre, que todo es posible y todo lo posible es del diario. Hay que tomar en cuenta esas cosas y hay que decidir. Recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook me encuentras como @ligerdeequipaje. Platíquenme de qué quieren hablar. Les prometo que los siguientes temas son un poquito más alegres, pero hay que tomarnos el tiempo de ser adultos, de ponernos los zapatitos de pensar y de tomar acciones sobre nuestras propias consecuencias. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.